Entonces dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, oh Señor, quiero pedirte de tu misericordia, Señor, de tu gracia para este nuevo comienzo, Señor, para que pueda confiar en tu palabra, para que pueda confiar en el poder de tu Espíritu Santo y no ver, Señor, mi capacidad, no ver lo que puede producir el hombre, sino confiar, así como cantábamos, en el poder de tu palabra, Señor. Así como se leía en un principio, Señor, cuán poderosa es tu palabra, Señor. No la palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Por eso te ruego que me ayudes a ser fiel, a transmitir tu palabra, Señor, para que sea tu palabra que produzca en cada corazón en este lugar el fruto, Señor, el fruto que tú esperas, Señor. Padre, entiendo que tu Espíritu Santo usa tu palabra para convertir el alma, para dar vida, Señor, a estos perdidos y también, Señor, para edificar tu iglesia, para santificarla y guiarla hasta el día de tu venida. Te ruego, Señor, que me ayudes y me guíes en esta mañana y que puedas darle también la atención a mis hermanos, que en esta mañana, Señor, puedan determinar en sus mentes y en sus corazones, dejar a un lado, Señor, sus pensamientos, dejar a un lado aquellas interrupciones que puedan tener y que puedan prestar atención a tu palabra. Así como una vez una mujer llamada María se sentó a los pies de Jesús y dice tu palabra que su hermana Marta estaba muy afanada por muchas cosas, pero María había escogido lo mejor, escuchar al Salvador. Padre, ayúdanos, Señor, a escucharte en esta mañana, que podamos prestar atención a tu palabra y poderte dar gloria y honra al saber que tú obras con poder, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Por lo que leímos, hermanos, podemos entender que el autor de esta carta, aquel que escribió esta carta, fue el apóstol Pablo. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. El destinatario, obviamente, es Timoteo, pues él dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo era un hombre que había nacido en Listra, su padre era un griego y su madre una judía llamada Eunice. Pues también tenía una abuela llamada Loida, eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta carta. Tanto la madre como la abuela habían instruido a Timoteo en la palabra de Dios. A eso me estoy refiriendo a cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, porque el Nuevo se estaba desarrollando el Nuevo Testamento, o sea que tanto la madre que era judía y la abuela habían instruido a Timoteo desde su niñez. Esta primer carta a Timoteo se estipula que fue escrita alrededor de los 64-65 después de Cristo. Y es evidente por las palabras que usa el apóstol Pablo que él tenía una estrecha relación, una estrecha comunión con este hombre llamado Timoteo. Él le dice verdadero hijo en la fe. Pablo tuvo muchos compañeros en toda su vida en cuanto a la fe. Tuvo compañeros que estuvieron con él en sus viajes, estuvieron en la cárcel, pero solamente de dos personas la Biblia habla cuando Pablo se refiere a hijo en la fe. Y esas dos personas es Tito y Timoteo. Ahí nos da una evidencia de cuán estrecha era la comunión que este hombre tenía con Pablo. En esta mañana, hermanos, de una manera introductoria, quiero que podamos ir juntos al libro de Hechos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer cuándo se produjo el encuentro de Pablo con Timoteo, cuándo se pudo haber producido el nuevo nacimiento de Timoteo, de pasar de ser un judío instruido en la ley a ser cristiano.
Pues recuerden, su madre y su abuela le instruyeron en cuanto a la ley, le instruyeron en cuanto a la promesa de que un Mesías, un Salvador debía venir. Entonces en su mente, él, en su fe, en la fe que estaban esperando tanto su madre como su abuela, él fue instruido, un Mesías ha de venir. Eso nos ha dicho Moisés y los profetas, un Mesías tenía que venir. Entonces vamos a ver cuándo pudo haberse producido esa respuesta, esa esperanza que esta mujer, esta abuela y este niño posiblemente joven que estaba creciendo en esa instrucción bíblica del Antiguo Testamento pudo haber producido un nuevo nacimiento. Entonces he titulado esta introducción como la semilla del Evangelio. ¿Por qué semilla del Evangelio? Porque la semilla del Evangelio va a mostrar el poder de Dios. Hoy me deleitaba porque empezábamos la reunión incluso mostrando que la palabra de Dios es el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios, por la cual se dio a conocer en la creación, diciendo Dios, sea la luz y todas las cosas, y se hizo la luz, sean los animales, sea toda la creación, y la creación fue hecha. La palabra de Dios obrando con poder, y así también en la vida de cada uno de nosotros y de estos cristianos hace muchísimos años. Entonces, esta semilla del Evangelio que había sido traído por el Señor Jesucristo iba a ser esparcida por otros lugares. Voy a tratar de hacer un resumen de esta historia hasta encontrarnos en ese momento que Pablo se encuentra con Timoteo. Voy a ir contándoles un resumen y después les voy a pedir que dejen abiertos sus Biblias en Hechos 11. Vamos a hacer un viaje, espero no se aburran. Es tan interesante, cuando yo veía estos pasajes, me gozaba de cómo el Espíritu Santo iba moviendo a Pablo de distintos lugares en distintos lugares para que su obra, para que su evangelio sea dado a conocer en otros lugares. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, después de haber resucitado, Él ascendió a los cielos y los cristianos, los apóstoles, los discípulos del Señor estaban en Jerusalén. O sea que el Evangelio estaba centrado ahí en Jerusalén, y resulta que un hombre llamado Esteban empieza a predicar el Evangelio, y ese Esteban es apedreado. O sea que por proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Esteban estaba muriendo, y él dice, no le tomes en cuenta su pecado. Este hombre había muerto, pero tras la muerte de Esteban se produce una persecución intensa en Jerusalén. O sea que todos los cristianos estaban siendo perseguidos, encarcelados y asesinados. De tal forma que estos hombres, a través de la persecución, muchos de ellos tuvieron que huir. Pareciera que fuera una huida por su vida, pero el Señor estaba orquestando detrás de todo esto para que su evangelio, la semilla del evangelio, sea esparcida como un sembrador. Cuando siembra, empieza a esparcir el evangelio. Así es el Señor que estaba esparciendo su evangelio. ¿A dónde? Fueron esparcidos los cristianos a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y estos esparcidos también, todavía en su ignorancia en cuanto al evangelio, solamente predicaban a judíos, porque creían que la salvación era para los judíos nada más. Entonces predicaban en las sinagogas, predicaban a los judíos. Pero al tiempo empezaron a hablarle también a los gentiles. Y resulta que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también se les había dado a los gentiles para la salvación. Entonces estos esparcidos ahora estaban predicando a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles, y el Señor estaba salvando sin distinción de nacionalidad, estaba salvando a todo aquel que creía. Ahora sí, acompáñenme, Hechos 11, 21. Hechos 21, y vamos a ir avanzando, pero no se pierdan, por favor. Hechos 21 dice, hablando de estos esparcidos, hablando de estos hombres que ahora estaban predicando tanto a judíos y a gentiles, dice ahí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22,
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Se dan cuenta? Ahí es como que el evangelio estaba siendo predicado ahora en otros lugares. ¿Se dan cuenta que eso no se corrieron simplemente por su vida? No se esparcieron, uy, nos van a matar por ser cristianos, vámonos. Y bueno, y vivieron en Antioquía, en Fenicia, en esos lugares, cerrada la boca para que no los maten. No, donde iban, predicaban el evangelio. Dice el 23, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, eso quiere decir con un corazón firme, permaneciesen fieles al Señor. Ahora él se está gozando de ver esa semilla del evangelio dando frutos también en Antioquía. 25, saltemos al 25. Después dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo, que era el perseguidor de los cristianos, también ya se había convertido al cristianismo, se había encontrado con el Señor Jesucristo. Ahora Bernabé va a Tarso y lo busca, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos, escuchen esto, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se los conocía como los del camino, pero resulta que estos seguidores de Cristo, ahora por las evidencias del evangelio, ahora dice que ellos no dijeron nosotros somos cristianos. No, dice que ahora se los estaba conociendo y se les estaba llamando, estos son cristianos, estos son seguidores de Cristo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución, ellos persistían en su fe. Fue entonces ahí donde el Espíritu de Dios, ahí en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé se estaban congregando, dice que ahí estuvieron un año enseñando en la iglesia. Fue ahí en esa iglesia donde el Espíritu de Dios va a comisionar, va a encomendar, va a separar a Pablo y a Bernabé para que su evangelio no se quede ahora solamente en Antioquía, sino que siga siendo esparcida por otros lados. Avancemos al capítulo 13. A partir del 2, desde la segunda parte, dijo el Espíritu Santo, dice ahí, en la segunda parte del 13:2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que el Señor estaba llamando a Pablo y a Bernabé para que su evangelio siga adelante. Y ahí es donde normalmente se conoce en teología como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí es donde empieza. Versículo 4. Dice entonces ellos entonces, enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Selamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. O sea, ¿qué estoy tratando de mostrarles? Seguramente en la semana, yo no quise traer el mapa para no distraernos. Después les voy a enviar un mensaje con un mapa donde cuál será el recorrido que Pablo está haciendo en este primer viaje y en el segundo que también vamos a estar viendo en esta mañana. Él está nombrando algunos lugares que nosotros hoy no podemos entender, no podemos conocerlos si no conocemos el mapa de esos lugares. Pero en la semana se los voy a pasar para que puedan verlo con tranquilidad. Pero Pablo había empezado un viaje. Pablo y Bernabé empezaron a predicar en otros lugares. Versículo 13.
Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. 14. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Antes de seguir el relato, debo decir como que pasa de un lado a otro, pasa de enseguida. Donde él iba, predicaba el evangelio. Pero donde iba, seguramente había, como leíamos hoy, personas que creían, pero habían personas también que se enojaban por el evangelio del que él estaba predicando. Entonces lo perseguían. Normalmente, las veces que Pablo se tuvo que ir de un lugar a otro, era porque lo quería matar. Lo perseguían por predicar el evangelio. Vamos al 51, para ver un poquito de eso. Dice ahí 13:51. Ellos entonces, después de haber sido perseguidos, de haber recibido la opresión, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. O sea, siguen adelante. 14, vamos al 14:1. Aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Escucharon? Habiendo sabido de las amenazas y de todo lo que querían hacerle, huyeron a Listra y a Derbe. Pregunta, yo al principio dije, ¿dónde había nacido Timoteo? ¿Dónde había nacido Timoteo? En Listra. O sea que llegaron a Listra. Y donde iban, predicaban el evangelio, esparcían el evangelio. O sea que ahora Pablo y Bernabé están predicando en Listra, donde Timoteo, la madre y la abuela eran. Entonces ellos estaban predicando en eso y en las ciudades, en la región circunvecina, dice ahí, versículo 7, y allí predicaban el evangelio. Predicaron el evangelio. Vamos al 19 para ir resumiendo esta historia. Entonces, dice en el 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y escuchen, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo esto con Pablo? Por predicar el evangelio, por compartir las buenas noticias. Pablo estaba siendo apedreado, de tal forma que parecía muerto, dice, y lo arrastraron hacia las afueras. Pero Pablo no estaba muerto. Versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Se dan cuenta que yo me imaginaba esta situación. Predicando el evangelio, recibís piedrazos, pero literal, no es que es un cuento, literalmente estaban recibiendo pedreadas. Y yo en mi carne lo que pensaba, lo más probable que yo haría, bueno, boleto de regreso a mi casa y me quedo tranquilo en mi casa. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, no pudo ceder a la carne, sino que debía seguir lo que el Espíritu... ¿Quién lo había enviado? No fueron hombres,
No fue él mismo. Dice que el Espíritu Santo los apartó para la obra y fue el mismo Espíritu que los envió. Entonces él no podía hacer su voluntad sufriendo en la carne. Pobrecito de mí, yo tengo que volver a mi casa porque no pensé que esto iba a pasar. Pensé que iban a recibir el Evangelio todos gozosos de saber del Salvador. No, estaba siendo apedreado, incluso cerca a la muerte, pero eso no detuvo de que Pablo siguiera predicando, guiado por el Espíritu Santo, y él continuó. Y no solamente que continuó, lo más probable que si en la esquina me robaron, lo más probable que la próxima vez yo de vuelta y no vaya por la esquina, porque ahí en esa esquina es peligrosa. Resulta que en Listra lo habían apedreado, pero él cuando va después a Derbe, él vuelve por Listra otra vez. Él vuelve ahí, después de haber anunciado, dice el Evangelio, en aquella ciudad en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. 22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué tenían que confirmar los ánimos de los discípulos? Porque cualquiera puede usen su imaginación cuando leen la Biblia, pero úsenla sometida a Dios, ¿no? Pero pónganse en el lugar. Uy, lo están apedreando, mejor me voy. Tenían temor y debían ser afirmados en su fe. Que no importara, Pablo tenía que ser el ejemplo, no importa lo que te pase, no importa si te tienen que apedrear, insultar, escupir, no importa, tú persiste, porque lo que les está diciendo ahí no les va a decir, bueno, ya va a pasar esto, va a venir tiempos mejores, no, escuchen lo que dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No era simplemente una palmadita, simplemente les estaba diciendo una verdad que él mismo había recibido. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y cuando pensaba en esto, qué contradictorio es estas palabras que Pablo está usando con respecto a nuestros días. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio porque hoy en nuestros días, en muchos lugares, se les llama al cristianismo prometiéndoles prosperidad, realización de personal, realización de sueños, un buen pasar aquí en la tierra, 0 problemas, acérquense a Dios que Dios va a solucionar todos sus problemas. ¿Quieren prosperidad? Acérquense. Hay lugares que incluso tienen un día de oración por prosperidad. Qué contradictorio es lo que Pablo está diciendo. Esto es chocante. Si nosotros predicamos hoy esto, es porque la palabra de Dios dice esto, pero en estos lugares no se predica esto. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero el Pablo dice que por muchas tribulaciones nos es necesario entrar en el reino de los cielos. Les está preparando a los hombres ahí en Listra, en los lugares que está ahí, está preparando sus corazones. Esperen esto. No esperen otra cosa. Esperen porque los van a perseguir, esperen porque se van a burlar, esperen porque los van a meter presos, los van a apedrear, esperen eso, no esperen otra cosa. Porque es necesario, dice ahí, es necesario. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito prosperidad, yo necesito una casa, un auto, yo necesito tener una familia feliz, no dice que es necesario para el cristiano padecer persecuciones, padecer muchas cosas para entrar en el reino de los cielos. Jesús anunció eso a sus discípulos. Pablo está anunciando eso a aquellos que estaban creyendo, para que no tengan un engaño, para que no piensen que ahora estando con Dios, sus problemas se iban a solucionar. No, iban a tener gente que iba a estar en contra de ellos. Pero sigamos ahí sigamos en el viaje, pasando por ahí por Listra de nuevo. 24 y 25, 24 en adelante dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. 26,
De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, ellos están retornando nuevamente a Antioquía, de donde habían salido. Ellos tuvieron una travesía, tuvieron un viaje, tuvieron lugares donde esparcieron el Evangelio. Algunos pudieron conocer de los que respondieron al Evangelio y a otros no. Pero escuchen el relato de estos hombres llegando a la iglesia de Antioquía. Veamos el 27, dice ahí: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, les empezaron a contar cuánto les habían apedreado, los habían rechazado, los habían expulsado de los lugares. Porque por ahí no saben lo que nos hicieron, hermanos. Vamos, agarremos como los celotes, vamos y destruyamos estos lugares. No, escuchen el relato de estos hombres. Dice, habiendo llegado, reunieron a la iglesia y contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuán grandes cosas. El poder del Evangelio de Dios hace grandes cosas. Y estos hombres habían experimentado eso, sin importarle ahora el dolor del cuerpo, sin importar el rechazo, las afrentas que pudieron haber vivido. Ahora su deleite era poder ver que muchos nos rechazaron, pero algunos creyeron. Para ellos era grandes cosas esto. Grandes cosas hizo Dios por medio de su evangelio, abriéndole la fe también a los gentiles. Y el 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. No se sabe cuánto tiempo exactamente permanecieron ahí en Antioquía para que Pablo nuevamente quiera volver a ir en un segundo viaje. Lo que sí sabemos que en ese periodo de que permanecieron ahí, dice que se quedaron mucho tiempo, y en ese mucho tiempo, en esa transición, resulta que también vinieron judíos de Antioquía, a esta iglesia de Antioquía, diciéndole a los discípulos, a los cristianos de este lugar que debían circuncidarse, de tal forma que Pablo tuvo que volver a Jerusalén con Bernabé, lo que nosotros conocemos como el concilio, el primer concilio, donde los apóstoles se reunieron para saber si los gentiles debían circuncidarse o no, y ahí le mandan carta a Pablo, a Bernabé y a Silas, de regreso para decirles que no debían circuncidarse, sino de que debían permanecer fieles en la gracia que habían recibido, que era por medio de la fe y no por la ley. Pero después de todo ese tiempo, cuando nosotros leemos, pareciera que fueron, al otro día, pero no fue al otro día. Pasó mucho tiempo entre que Pablo va a decir, volvamos otra vez a las iglesias por donde hemos pasado. Lo que nosotros conocemos como el segundo viaje misionero. Este Pablo, yo cuando leía estos relatos, Pablo, de algo que no se le puede, no se le puede acusar, se le puede acusar de perseguidor, de asesino, de encarcelador, de todo, pero de algo que no se le puede acusar es de ser perezoso. Nunca se mantuvo quieto, no estuvo quieto, era constante su deseo de predicar el evangelio. Lo metían preso y en la cárcel predicaba. Lo apedreaban, está por ahí, o hasta así, pero vamos a seguir predicando por este otro lado. O sea, estaba casi muerto, no estaba bien. No lo internaron en el hospital para ver en terapia intensiva, no. Así casi muerto se levantó y al otro día, no pasó un mes, no. Así medio muerto, al otro día vámonos a Derbe a predicar el evangelio. O sea, era un inquieto, era alguien que estaba encendido por el Espíritu de Dios y su evangelio, ese evangelio que lo había despertado de la ceguera que él tenía. Pero no podía nadie callar ese evangelio que Dios le había dado. Entonces se va a producir ahora el segundo viaje. Acompáñenme, capítulo 15. Espero llegar. Capítulo 15 a partir del versículo 36, después de todo ese relato que les hice, dice, después de algunos días, después de que volvió de Jerusalén del concilio,
Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea que vayamos y veamos si esa semilla todavía siguió dando frutos. Nosotros hemos esparcido el Evangelio, pero no hemos visto la dimensión de lo que pudo haber producido eso. Volvamos y veamos cómo están estos hermanos que los hemos dejado, porque seguramente estarían sufriendo también persecución. Veamos cómo están. Sigamos, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Acuérdense que Juan los había dejado, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea que Pablo y Bernabé se separan. Uno lo puede decir, qué pena. No, quédense tranquilos que el Señor no, todo está orquestado por el Señor. La palabra del Señor debía seguir siendo esparcida, debía seguir siendo anunciada el Evangelio de nuestro Dios. 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 16:1. El recorrido de Pablo no fue similar al primer viaje, fue por otra parte. Pero fue a las iglesias donde había sido anunciado. Después, dice el 16:1, después llegó a Derbe y a Listra. ¿De dónde era Timoteo? Otra vez en Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, prestemos atención. Yo me deleitaba cuando leía estos pasajes. Timoteo no viene a Pablo presentándose a decirle, Pablo, un gusto, soy un buen cristiano, soy cristiano, recibí a Cristo en mi corazón haciendo una oración. Es más, cuando pasaste por acá yo pasé adelante. No. No hizo falta que que Timoteo se presentara con Pablo. Dice ahí que los hermanos daban buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Mis hermanos, la semilla del Evangelio estaba dando sus frutos sin que Pablo lo viera y sin que Pablo siquiera supiera. Pablo fue a anunciar el Evangelio, pero en el primer viaje no nos relata de Timoteo. Él se fue sin saber del estado de Timoteo, ni de su madre, ni de ninguno de ellos. Lo que sí ahora nos está mostrando, ¿quiénes son? Alguna vez los que sembraron, los que alguna vez sembraron algo, yo no sembré nunca nada. ¿Cómo se da? Sí, mi esposa le gusta sembrar y yo a veces en casa le digo, no, por favor, no. Pero no importa, volvamos. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que la semilla que yo sembré o que una persona siembra dio resultado? ¿Cómo? Empieza a crecer. ¿Y cómo sé, si yo planté naranja, cómo sé que salió naranja? Por su fruto. Por su fruto. Entonces, Pablo sembró el Evangelio por Listra y por todos esos lugares. Y ahora resulta que este hombre Timoteo estaba dando frutos. Sin que Pablo lo viera, así como un sembrador siembra la semilla debajo de la tierra y no sabe, como la misma palabra nos enseña en las parábolas, que el sembrador siembra, pero no sabe lo que va a producir ahí adentro. Sin que él lo viera, ahí adentro se está produciendo algo y simplemente se goza de ver los frutos.
Entonces Pablo en este momento está siendo anunciado de que un joven, un hombre llamado Timoteo, estaba dando frutos del evangelio que había escuchado. Los hermanos daban buen testimonio, dice ahí. Hermanos, Pablo no siempre, en todos los relatos que ustedes van a leer en la Biblia, no siempre tuvo la posibilidad de ver o conocer a aquellos que se convertían por la predicación de él. Pero lo que sí es claro, que Pablo no es que predicaba para ver la cantidad de creyentes, a ver que venían. No, él no estaba preocupado en los números. Él estaba preocupado en que el evangelio siga siendo predicado. Él estaba afanado en que la semilla siga siendo esparcida. ¿Y por qué estaba tan afanado en esto? Porque Pablo sabía, hermanos, y esto es algo que debemos entender todos nosotros. Pablo sabía que el evangelio era poder de Dios, que esa semilla esparcida, si caía en buena tierra, iba a dar fruto al 100%. Él lo sabía. Por eso no podía nadie frenar su boca, porque sabía que debía anunciarlo donde quiera que esté. Y Pablo había anunciado. Por eso que en Romanos, ¿por qué digo que él entendía esto? Porque en Romanos 1:16 dice, cuando Pablo, esta misma persona, Pablo dice esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo estaba entendiendo de que el evangelio era la manifestación del poder de Dios. Y por eso debía ser anunciado. Dice ahí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es que no se avergonzaba. Y saben que, hermanos, también él entendía que la salvación que daba el evangelio en el poder de Dios era segura y eterna. No era algo pasajero. Ustedes no van a poder predicar, yo les aseguro que no van a poder dar a las personas algo que después la puedan perder. Él tenía tanto afán de dárselos porque sabía que lo que les daba era eterno. Que aquel que creía venía la salvación, y esa salvación era eterna. Esa salvación no era pasajera. Eso me lo imagino yo. No, porque el mismo apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, nosotros leímos recién, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahora en segunda de Timoteo 1:12 dice así, 1:12. Por lo cual, hablándole a Timoteo de los padecimientos que Pablo estaba teniendo en su relato por el evangelio, si ustedes leen el contexto en su casa, van a ver que él estaba contándole los padecimientos que él estaba teniendo por el evangelio, y en el 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, o sea, por el evangelio. Pero no me avergüenzo, otra vez, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. ¿Qué es lo que él había creído? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ese evangelio estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él no se avergonzaba del evangelio porque aquellos que traía la salvación los salvaba de principio a fin. De principio a fin. Y es que ahí se está produciendo, hermanos, lo que el Señor Jesús dijo en una ocasión: por sus frutos los conocerás. Y los hermanos en Listra estaban diciendo que Timoteo estaba dando frutos. Los frutos estaban siendo evidentes en la vida de Timoteo. Y no fue él que le dijo tengo frutos, sino que los hermanos vieron los frutos que el Espíritu de Dios estaba produciendo en la vida de Timoteo. O sea, que ahí es donde se produce el primer encuentro con Pablo. Pablo se encuentra con este hombre, Timoteo, que había sido convertido ahí en Listra y que ahora estaba dando frutos. Y a partir de ese momento, versículo 3 dice
quiso Pablo, Hechos 16:3 dice, quiso Pablo que hablando de Timoteo, que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea que Pablo está tomando como compañero a Timoteo. A partir de ese momento, de ahí ya no voy a seguir leyendo porque la historia se va a hacer larga, Timoteo acompañó a Pablo, luego de ahí por Galacia, después se fueron a Troas, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, pasajes que estamos leyendo por la providencia del Señor en Hechos. Lo estamos leyendo domingo tras domingo y lo que estoy haciendo es recordarles que Pablo tomó a Timoteo como un fiel compañero y a partir de ese momento él lo acompañó en todos sus viajes. Y después vamos a ver relatos también que a él le encomendó volver a Tesalónica, él le encargó las cartas a otras iglesias. No importa, o sea, sí importa, pero no me va a dar el tiempo para explicarles. Fue un fiel compañero. Pero llegó un momento, hermanos, que Pablo y Timoteo debían separarse. No sabemos cuándo se produjo esa separación. Lo que sí sabemos que Timoteo fue dejado en la iglesia de Éfeso. Y ahí es donde se separa Pablo de Timoteo después de muchos años. Imagínense que el segundo viaje más o menos duró entre 3 años. O sea, estuvo bastantes años con Timoteo, Pablo con Timoteo en sus viajes, en sus encarcelamientos, en sus recorridos. Pero hubo un tiempo donde Pablo tuvo que dejar a Timoteo. Pero sí sabemos las razones. Porque Pablo le pide a Timoteo que se quede en la iglesia de Éfeso. ¿Para poder qué? Para poder sacar a la luz las malas enseñanzas que estaban teniendo unos doctores de la ley en ese lugar. Para afirmar la iglesia que había sido establecida en Éfeso. Un hermano dice, le encomendó que se ocupara de los falsos maestros y supervisara el culto público y la designación de autoridades en la iglesia, entre otras cosas. Aparentemente, hermanos, lo dicho por el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en su despedida de ellos se estaba cumpliendo. Ustedes saben que en uno de sus viajes él reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y él les dice esto. Escuchen, en Hechos 20, si están en Hechos, si quieren pueden ir conmigo a Hechos 20, 29 al 32. Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo se iba a quedar a predicar la palabra, le dice ahí, 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que van a empezar a pervertir este evangelio. El evangelio que él había anunciado por muchos años, dice ahí el 31, por tanto, hermanos, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Él está encomendando a la voluntad de Dios y a la palabra de su gracia, porque la palabra de su gracia dice que tiene el poder. Otra vez, el evangelio es poder, hermanos. Poder de Dios. Y bueno, evidentemente se estaba cumpliendo esto, habían falsos en este lugar y Pablo le encomienda a Timoteo que pueda insistir en predicar la sana doctrina y todas las cosas que ahora en adelante vamos a estar viendo. Esto es una introducción a lo que nos espera de ahora en adelante. Ya hemos visto entonces de cuándo pudo haberse convertido Timoteo, cuándo se produjo el encuentro con Pablo y Timoteo y de ahí en adelante hasta que se separan nuevamente.
Entonces, ya las próximas predicaciones, ustedes ya van a estar sabiendo qué es lo que está pasando. Palabras finales. Para nosotros, hermanos, después de ver esta historia, de ver estos relatos del Espíritu de Dios que quedaron impresos en la Biblia, debemos ver cómo Pablo y Bernabé, cuando llegaron a Antioquía, contaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, decía ahí. Y yo quiero animarles, hermanos. ¿Por qué? Porque así como Pablo, Timoteo y Bernabé y todos los cristianos, a cada uno de nosotros que somos cristianos, mis hermanos, Cristo se nos ha sido revelado. Y si no has experimentado eso, déjame, después te lo explico. Pero todo aquel que ha experimentado un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Pablo, pero a mí no se me apareció así, pero tu corazón y tu espíritu sabe que tu espíritu ha necesitado del Salvador y has creído en Él. Pero entonces eso quiere decir que es la evidencia de que Cristo se te ha revelado a tu vida. Otra cosa más, el Espíritu de Dios mora en todos los creyentes. Y el Evangelio se les ha sido encomendado. Esto es de ustedes. ¿Para qué? Para que lo anuncien. Yo les pregunto, hermanos, hoy hemos hablado del poder, de la grandeza de su palabra. ¿Ustedes quieren ver el poder de Dios? Parece que no. ¿Está bien? Me voy. Hermanos, esto es en serio. No les voy a decir pasen adelante que yo les voy a mostrar el poder de Dios. ¿Dónde está mi saco? Tiro así. Es lamentable, hermanos, que hay iglesias, hay lugares, no es iglesia, hay congregaciones, hay lugares donde ese es el poder de Dios. Y la gente se tira para atrás. Es lamentable. Este es el poder de Dios. ¿Quieren ver el poder de Dios? No estoy hablando de falsedades, pero ¿quieren ver el poder de Dios? ¿Quieren ver el poder de Dios manifestándose por donde vayan, así como Pablo y Bernabé o los cristianos donde iban, veían el poder de Dios y podían decir, wow, cuán grandes cosas ha hecho Dios por medio de nosotros? ¿Quieren ver ese poder de Dios? Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Deben predicar el Evangelio porque en el Evangelio van a poder deleitarse y viendo el poder de Dios manifestándose en sus vidas y a través de sus vidas. Así que mi hermano, mi hermana, ya sea que seas grande, que seas joven o que estés todavía en tu niñez y hayas creído en el Señor Jesucristo, yo te exhorto, yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que prediques. Predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese Evangelio que hizo luz en tu vida. Dice alguno, pero si nos rechazan, y si nos rechazan, si cada vez que salimos quiero hablar y me rechazan. Mi hermano, Cristo y los apóstoles fueron rechazados, pero siguieron predicando. Pero si nos insultan o se burlan de nosotros, también lo hicieron con Cristo y sus seguidores. Pero si nos llevan presos, porque muchas veces se nos han acercado los patrulleros cuando fuimos a predicar. Pero ¿y si nos llevan presos por estar predicando ahí en la calle? Predica a los presos. Predica a los presos, porque el Evangelio, como dijo Pablo, no está en cadenas. O sea que las rejas no pueden detener el Evangelio. Sí, pero es fácil decirlo, ¿no? ¿Qué pasa si nos pegan, si nos lastiman? Mis hermanos, ¿acaso no habéis leído que a Cristo lo crucificaron por su testimonio? Por el testimonio que él estaba dando diciendo yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso lo estaban crucificando, por el testimonio que él dio. ¿Acaso no habéis leído, hermanos, que Esteban fue apedreado?
Los apóstoles, hermanos, fueron crucificados, apedreados, quemados, decapitados. ¿Saben por qué? Por ser malas personas, por ser, por ser negligentes, por romper reglas. No, por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio, mis hermanos. Si estás esperando otra cosa, estás esperando lo que el mundo está esperando. Pero debes esperar y prepararte para predicar el Evangelio y no esperes otra cosa. Espera lo mismo que le dijo Pablo a los que estaban en Listra. Es necesario que por muchas dificultades, por muchos padecimientos, entremos en el reino de los cielos. No esperes otra cosa. Porque en eso vas a poder manifestar, vas a poder ver la gloria del Evangelio, porque a través de las dificultades, a través de las situaciones, una luz va a resplandecer y vas a poder decir, wow, acá hay alguien que está dando frutos por el Evangelio. Y si te has olvidado, si estás distraído por muchas cosas de este mundo, te estás distrayendo ya sea por la carne, por las enemistades, por las cosas que estás viendo a tu alrededor y no te está dejando predicar, yo te aseguro que lo que está haciendo en tu vida es impedirte que experimentes el poder de Dios. Nada frenaba a Pablo. Entonces, si hay algo que te está frenando, mi hermano, mi hermana, a predicar su evangelio, debes arrepentirte. Debes arrepentirte y vas a poder comprobar vos mismo el poder del Evangelio. Porque sí, es fácil decir, es fácil recitar, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Anunciarlo. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué no lo anunciamos? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no lo estás haciendo, arrepiéntete de tu pecado, porque el Señor nos dice que no te ha salvado para darte una mejor vida en esta tierra. El Señor te ha rescatado para que des a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Él te llamó para que su evangelio siga siendo esparcido. Sé ese obrero que está ahí sembrando la semilla. Y no estoy hablando, yo ya les he dicho muchas veces, que no estoy hablando de que agarren un micrófono y empiecen a predicar. No, habla, esparcí el evangelio y deja que la obra la continúe el Señor. Pablo mismo dijo, Apolos regó, uno sembró, otro regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Sin que ustedes vean, ustedes van a ver el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo debe ser anunciado. Y es que es eso lo que debemos animar a otros cristianos, a otros hermanos fieles que están en otros lugares, que prediquen el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:7 al 10, escuchen por favor, no lo busquen para que no se distraigan. Dice esto, es una exhortación, es un ánimo para cada uno de nosotros, porque dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si tenemos el Espíritu de Dios, no es un espíritu de cobardía, sino de poder. Otra vez, el poder de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice Pablo. ¿Ves que estaba preso Pablo por el Evangelio? Y ahora escuchen, dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según que, otra vez, el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Participa de las aflicciones. Ay, no, pero ve a estos hombres que experimentaron el poder de Dios, sufriendo padecimientos, sufriendo persecuciones, sufriendo y padeciendo cosas, pero ellos vieron el poder de Dios. Porque a pesar de todas las cosas que les sucedían, ellos predicaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo ahí, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no lo hizo por tus obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los principios de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó y sacó a la luz, el cual quitó la muerte. Y ahora escuchen lo que Él hizo: y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio viene la luz, por el Evangelio viene la vida, por el Evangelio viene la inmortalidad, porque el Señor dijo que aquel que está en Cristo, aunque muera, vivirá. El que está en Cristo tiene vida y vida eterna. El Evangelio es poder de Dios. Y ahora deme unos pocos minutos para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque posiblemente de los que estén en este lugar haya personas que no hayan experimentado el nuevo nacimiento, no hayan experimentado su encuentro con el Señor, no hayan experimentado ese acercamiento a Cristo. O sea que hoy en esta mañana posiblemente estés sentado ahí y no hayas creído en el Señor Jesucristo. Déjame decirte con mucho amor, pero también con la verdad bíblica, que tu situación, si estás sin Cristo en esta mañana, si no tienes a Cristo en tu vida en esta mañana, si no has creído en esa obra que Él ha hecho, mi amigo, mi amiga, niño, joven, si no has creído en Cristo, estás muerto en tus pecados. Estás muerto en tus pecados. Y te dije que te iba a decir esto con amor, pero también debo decírtelo con verdad. La Biblia dice que aquel que está sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Si estás sin Cristo en esta mañana, esta es tu situación. Estás ciego y no puedes ni siquiera entender las cosas de Dios. Posiblemente te estén pareciendo una locura lo que te estoy diciendo. Si estás sin Cristo en esta mañana, eres enemigo de Dios y estás esperando el justo juicio de Dios. Y recibirás tu recompensa. La ira de Dios está preparada para los hijos de desobediencia. La ira de Dios está preparada para tu vida. Mi amigo, mi amiga, joven o niño, tu pecado te separa de Dios. Tu pecado te separa de Dios. Y lo peor de todo es que vos no podés hacer nada para cambiar tu situación. No podés hacer nada para cambiar tu situación. Esforzate a cambiar y yo te aseguro que te vas a cansar. Esforzate a hacer las cosas bien y yo te aseguro que te vas a frustrar. Esforzate a buscar algo bueno y yo te aseguro que no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio? Para darte a conocer a aquel que sí puede hacerlo. Por eso el pero, el bendito pero, porque Cristo vino a este mundo para morir y resucitar. ¿Y para qué hizo eso? Para poderte dar la capacidad, para poderte dar la vida, para que vos puedas venir a Él. No podés cambiar tu situación. Es por eso que Cristo tuvo que venir. Si buscas en la historia, ¿para qué Cristo tuvo que venir? Para cambiarte. ¿Para qué Cristo tuvo que venir? Para pagar por tu pecado. ¿Para qué Cristo tuvo que venir? Si estabas muerto en tus delitos y pecados, Cristo vino para darte vida y vida eterna. Y si estabas ciego y no entendías las cosas de Dios, yo te aseguro que si crees en Cristo, Él va a abrir tus ojos y podrás ver la luz, esa luz que resplandece tu ser, y entenderás lo espiritual. Si eras enemigo de Dios, Cristo vino para reconciliarte con Dios. Solo por medio de Cristo puedes hacer las paces con Él. ¿Y si te separaba? ¿Y si tu pecado te separaba de Dios? ¿Sabes qué es lo que Cristo puede hacer? Acercarte a Dios.
El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios, para que puedas tener una comunión con Él. Te das cuenta que si no estás con Cristo estás perdido, pero Cristo vino a esta tierra a morir por vos, a reconciliarte con Dios. Entonces lo único que debes hacer es reconocer que el Evangelio es un llamado ¿a qué? A que te arrepientas. Arrepentite de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo, ese que vino y murió. Palabra fiel y justa de ser recibida por todas es esta, dijo Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y yo te estoy diciendo que en tu pecado te vas a perder, pero Cristo vino a rescatarte. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Estás perdido. Aunque pienses que estés andando bien, estás perdido. Solo Cristo puede mostrarte esto. Es por eso que debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Y yo te aseguro que si lo haces, esto dejará de ser un cuento. Porque vos mismo, en tu propia persona, vas a experimentar lo que hemos experimentado nosotros. El poder de Dios. El poder de Dios. Y no va a ser un cuento, mi hermano, mi amigo, mi hermana. Esto no debe ser un cuento. Esto es una realidad. El Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que obraba en Hechos. Es el mismo Espíritu que convenció a Timoteo de que debía seguirlo. Es el mismo Espíritu el que te está llamando al arrepentimiento y a la fe en Él. En Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que te está llamando. Es el Espíritu Santo el que quiere convencerte de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo el que te está diciendo necesitas a Cristo. Y mis hermanos, para terminar, nosotros sabemos por su palabra, por el testimonio del Espíritu Santo que informa a nuestro espíritu, que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es poderoso, que su evangelio tiene poder. Nosotros sabemos que los ojos de las personas pueden ser abiertas por el evangelio. Pero también nosotros sabemos que un día todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Nosotros lo sabemos. Pero debemos darlo a conocer. Debemos hablar de Él, de hablar de este Dios grande y poderoso, que simplemente dice, Lázaro, ven fuera, y los muertos viven. Eso ha hecho con nosotros, hermanos. Sigamos esparciendo el Evangelio y vamos a experimentar el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. El poder de Dios. Si somos débiles, si somos temerosos, es por eso que debemos experimentar el poder de Dios. Si tenemos excusas, mis hermanos, último, yo oro, cuando prediques el Evangelio, no te veas a vos, espera el poder de Dios. Cuando prediques el Evangelio, no te veas a vos, esperen la manifestación del poder de Dios. Dios va a obrar sin que ustedes lo vean, sin que ustedes lo sepan.